Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás a realizar operaciones con polinomios. En primer lugar, tenemos que recordar que un polinomio es una expresión algebraica, donde intervienen varios números y letras, relacionados mediante sumas, multiplicaciones o potencias. Las letras representan a una variable dentro del polinomio, y los números que acompañan a la variable se les llama coeficientes. Es importante destacar que para que una expresión sea un polinomio, los exponentes deben pertenecer al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, etc. Si fuera un número negativo o una fracción, ya no sería un polinomio. Por ejemplo, la expresión 6x a la quinta más x a la cuarta más 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5 es un polinomio. Mientras que esta expresión 3xy a la menos 2 más 5x más 2 no es un polinomio, ya que el menos 2 no es un número natural. Así que vamos a realizar diversos ejercicios para identificar si una expresión es un polinomio o no. La primera expresión, la raíz de 2 más 3x a la cuarta más menos 7x al cuadrado, ¿es un polinomio o no? Tenemos que visualizar sus exponentes. Exponente 4, exponente 2, y la raíz de 2 es un término independiente, así que este término sí es un polinomio. Ahora, ¿cuál es su grado? El grado es el exponente de mayor tamaño, que es el 4. Es de grado 4 y el término independiente es la raíz de 2, ya que es el número que no tiene variable x, lo que es equivalente a x a la 0, que vale 1. Ahora, el segundo polinomio, o la segunda expresión, x al cubo menos x menos 7 medios. Observamos sus exponentes 3, 1 y 0, que sería el término independiente. Así que sí es un polinomio, ya que todos sus exponentes son números naturales. El grado es 3, ya que es el exponente de mayor tamaño, y el término independiente es menos 7 medios. Ahora veamos la siguiente expresión algebraica. 2 entre x al cuadrado menos x menos 7. Esta expresión no es un polinomio, ya que el exponente x al cuadrado está en el denominador, así que se convertiría en x a la menos 2, y el menos 2 no es un número natural. Así que no podemos calcular su término independiente y su grado, ya que no es un polinomio. La siguiente expresión, x al cubo más x a la quinta más x al cuadrado, ¿es un polinomio o no? Para ello visualizamos sus exponentes 3, 5 y 2, así que son números naturales y sí es un polinomio. Su grado es 5, ya que es el exponente de mayor tamaño, y no hay término independiente, no hay número que no tenga una x, así que el término independiente vale 0. Y así es como podemos identificar si una expresión es un polinomio o no, y cuál es su grado y su término independiente. Veamos otros ejemplos. La raíz de x más 7x al cuadrado más 2. ¿Esta expresión es un polinomio o no? Observamos sus exponentes. El término independiente es exponente 0, x al cuadrado es un 2, y la raíz de x. Eso es x elevado a la 1 medio. No es un polinomio, ya que la parte literal, es decir, la variable, se encuentra dentro de la raíz, lo cual es un exponente racional. Eso es igual a x elevado a la 1 medio. Recordemos que toda potencia con exponentes fraccionarios se convierte en raíz y viceversa. Así que no es un polinomio. Veamos la expresión 1 menos x a la cuarta. Sí es un polinomio. Su grado es 4 y el término independiente es 1. La expresión x menos 2x a la menos 3 más 10. No es un polinomio, ya que un exponente es negativo, pertenece al conjunto de los enteros y no de los naturales. Así que no es un polinomio. Ahora veamos la expresión x a la cuarta menos 6x a la quinta más 2x al cuadrado menos 1. Esta expresión, vemos sus exponentes 4, 5, 2 y 0, que son números naturales, así que sí es un polinomio. Su grado es el término de mayor tamaño, en este caso el 5. Así que el grado es 5
y el término independiente es el menos 1. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Veremos un repaso de la suma de polinomios. Recordemos que para sumar polinomios tenemos que ordenarlos de mayor a menor, mayor grado a menor grado, y sumar o restar cada término según su variable. Términos independientes con términos independientes, x a la 1 con x a la 1, x al cuadrado con los cuadrados y así sucesivamente. Y solo restaríamos o sumaríamos sus coeficientes. Por ejemplo, 6 más 3 da 9, x a la cuarta. 4 menos 7 da menos 3x al cubo. Aquí es un 0, se puede rellenar con 0 o no, así que sería 8x al cuadrado. Más 2x menos 4x nos queda menos 2x. Y 3 menos 2 nos da 1 positivo. Así que este sería el polinomio resultante. 9x a la cuarta menos 3x al cubo más 8x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora realizaremos varios ejercicios de suma de polinomios. Dados los polinomios P, que vale 4x al cuadrado menos 1, Q, que vale x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 2, R, que vale 6x al cuadrado más x más 1, nos piden calcular el polinomio Q más el doble de P, o 2 por P, menos R. Así que procedemos a realizar las operaciones. Primero, el doble de P, 2 por P. P vale 4x al cuadrado menos 1, ahora lo multiplicamos por 2. Realizamos la distributiva. 2 por 4x al cuadrado nos da 8x al cuadrado. 2 por menos 1 nos da menos 2. Ya hemos realizado la multiplicación de 2 por P. Ahora colocamos el polinomio Q de primer lugar, que es el de mayor tamaño, y le vamos a sumar el 2 por P, que es 8x al cuadrado menos 2. No existe término con x a la 1, así que se rellena con 0. Y no existe término con x al cubo, así que también se rellena con ceros. Ya tenemos los polinomios con el mismo número de términos y ordenados de mayor a menor grado. Así que ya podemos sumar. Sumamos o restamos x al cubo más 0x, x al cubo. 8 menos 3 da 5x al cuadrado. 6 más 0 da 6x. Y menos 2 da menos 4. Ahora que tenemos el polinomio x al cubo más 5x al cuadrado más 6x menos 4, ahora le vamos a restar el menos r. R positivo era 6x al cuadrado más x más 1. Y r negativo ahora va a ser menos 6x al cuadrado menos x menos 1. Menos 4 menos 1 da menos 5. 6 menos 1 da 5x. 5 menos 6 da un x al cuadrado negativo. Y x al cubo más 0 da x al cubo. Por lo tanto, la suma de Q más el doble de P menos R nos da como resultado x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 5. Y así es como se realiza la suma de polinomios. Veamos el siguiente ejercicio. Dados los polinomios S, 1 medio de x más 5, T, 3 medios de x más 6 y U, x al cuadrado más 2, calcular la suma de S más T más U y la suma de S menos T más U. Aquí el que va a variar es el T. En uno era positivo y en este es negativo. Esta es otra forma de realizar la suma. Sin tener que colocarlos uno encima del otro, simplemente vamos a agrupar los términos que tengan el mismo exponente o el mismo grado. Aquí cada término tiene un x al cuadrado y por el otro lado tenemos términos independientes, 5, 6 y 2. Los agrupamos, los que tienen x al cuadrado aquí y los términos independientes aquí. Todos ellos van a estar sumando. Y sumamos las fracciones. 1 medio más 3 medios más 1. Ese 1 lo podemos expresar como 2 entre 2. Así que tenemos una suma de fracciones del mismo denominador. Sumamos 1 más 3 más 2. Así que nos da 6 medios de x al cuadrado. Por otro lado, tenemos 5 más 6 más 2. 5 más 6 da 11 y 11 más 2 da 13. Realizamos la división, 6 entre 2 nos da 3x al cuadrado más 13.
Ese es el resultado de la suma de s más t más u. Ahora veamos la resta. Colocamos en la misma expresión 1 medio de x, pero ahora menos 3 medios de x. Era positivo, ahora va a ser negativo. Más el x al cuadrado. Y luego en el segundo paréntesis los términos independientes. 5, ahora va a ser menos 6 porque es menos t. Y 2. Recordemos que 1 es lo mismo que 2 entre 2. Y sumamos las fracciones. 1 menos 3 nos da menos 2. Menos 2 más 2 da 0. Así que nos va a quedar 0 entre 2. Y esto se va a volver 0. Por otra parte, 5 menos 6 nos da menos 1. Se coloca el signo del mayor. Y se le suma 2. Así que nos queda simplemente menos 1 más 2 es igual a 1. Este es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio de grado 0. Una constante que es 1. Nuevamente hemos realizado varios ejercicios de suma de polinomios. Ahora vamos a realizar las siguientes operaciones con polinomios. ¿Qué tenemos aquí? 5x a la 7 y al cuadrado más 8x a la 7 y al cuadrado. Observamos que ambos tienen el mismo término literal, es decir, los exponentes, mismo exponente y mismas variables, así que simplemente sumamos los coeficientes. 8 más 5 nos da 13x a la 7 y al cuadrado. Sumamos los coeficientes y dejamos las variables igual. Ahora, 10x al cubo y a la cuarta menos 3x al cubo y a la cuarta. Mismas variables, así que restamos los coeficientes. 10 menos 3 nos da 7x al cubo y a la cuarta. Ahora, si tenemos una multiplicación de una constante por un polinomio o un monomio, en este caso tendríamos que multiplicar los coeficientes. 9 por 3 nos da 27 y las variables quedan igual nuevamente, x al cuadrado y a la 7. Por último, veamos esta multiplicación de dos monomios. 6x a la 10 y a la 5 por z por 10x al cubo y a la cuarta y z al cuadrado. La multiplicación de los coeficientes es como lo haríamos normalmente. Y para las variables simplemente tenemos que sumar los exponentes. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Multiplicamos los coeficientes. 6 por 10 nos da 60. Y ahora sumamos los exponentes. X a la 10 más x a la 3 da x a la 13. Y a la 5 más y a la 4 nos da y a la 9. Z a la 1 más z al cuadrado nos da z al cubo. Así que este es el resultado de la multiplicación de estos dos monomios. 60x a la 13 y a la 9 z a la 3. Veamos otros ejercicios. Tenemos una división de dos monomios. Tenemos que dividir los coeficientes y restar los exponentes. División de potencias de igual base, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Primero, 30 entre 6 da 5, ya que 6 por 5 da 30. X a la 4 menos x a la 1 nos da x al cubo. Y a la 3 entre y al cuadrado, restamos 3 menos 2. Así que nos da y a la 1. 5x al cubo y. Ahora, la división. 2x a la quinta y al cuadrado por z entre 3x al cuadrado. Aquí realizaríamos la división, que en este caso queda como una fracción, 2 tercios. X a la 5 menos x al cuadrado, restamos los exponentes 5 menos 2 y nos da x al cubo. Como ya no hay otras variables, nos quedará y al cuadrado por z igualmente. Este sería el resultado de la división. Ahora veamos la siguiente multiplicación. Menos 5 por 2x al cubo. Primero realizamos la potencia de una potencia. Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes. El 3, que está fuera del paréntesis, multiplica al x al cubo, sería 3 por 3, y el 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2 y nos daría 8. Y x elevado a la 3 por 3 nos da 9. Ya que hemos aplicado la potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes, ahora lo vamos a multiplicar por menos 5. Menos 5 por 8 da menos 40x a la 9. Y así es como se realiza la multiplicación. Ahora vemos otro ejercicio similar. Tenemos menos 2x al cubo elevado a la 5.
multiplicamos los exponentes o elevamos a cada término a la 5, tanto el 2 como la x, y luego multiplicamos los exponentes. Tenemos un exponente 3 por un exponente 5, multiplicamos 5 por 3. Y luego elevamos el menos 2 a la 5. Recordemos que un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado también será negativo. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Eso nos da como resultado menos 32. Y x a la 15. Ese es el resultado de elevar el término 2x al cubo negativo a la 5. Menos 32x a la 15. Y así es como se realizan las operaciones con polinomios aplicando las propiedades de las potencias que vimos anteriormente. Ahora vamos a realizar otra suma. Nuevamente tenemos los términos separados, así que hay que agrupar. El x al cubo no hay otro término similar, así que queda igual. Agrupamos los términos cuadrados, que sería x al cuadrado más 2x al cuadrado. Colocamos otro más y ahora sumamos los términos con x nada más. Menos 3x menos 7x. Y luego sumamos los términos independientes, que sería 5 menos 4. Realizamos las operaciones. 4x al cubo, 1 más 2 da 3x al cuadrado. Aquí tenemos signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. 3 más 7 da 10 y queda negativo, menos 10x. Y 5 menos 4 nos da 1. Y este es el polinomio resultante. 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 10x más 1. Ahora vamos a realizar la siguiente división. Lo que tenemos que hacer aquí, tenemos un denominador común para cada término del numerador. Los podemos separar en tres fracciones: 12 entre 3, 18 entre 3 y 48 entre 3, como se muestra a continuación. 12x al cubo y a la 5 entre 3x al cuadrado y al cuadrado, más 18x a la 5 y a la 7 entre 3x al cuadrado y al cuadrado, menos 48 entre 3x al cuadrado y al cuadrado. Recordemos, dividimos los coeficientes y restamos los exponentes. Así que nos quedaría 12 entre 3 nos da 4. X a la 3 menos x a la 2 nos da x a la 1. Y a la 5 menos y a la 2 nos da y a la 3. Más 18 entre 3 da 6. Restamos 5 menos 2 da 3, x al cubo. Y 7 menos 2 da 5, y a la 5. Y por último, menos 48 entre 3 da 16. 12 menos 2 da x a la 10. Y 6 menos 2 nos da y a la 4. Así que el resultado de esta división es el polinomio 4xy al cubo más 6x al cubo y a la 5 menos 16x a la 10 y a la cuarta. Ahora vamos a resolver los siguientes productos notables para hacer un repaso de las clases anteriores. Aquí tenemos un binomio elevado al cubo, así que aplicamos el producto notable del cubo de una suma, el cual sería el siguiente: el primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado, que es menos 2x, por el segundo normal, que es 3. Luego otro 3 que multiplica al primero normal y el segundo, que es el 3 al cuadrado. Y por último, el 3 elevado al cubo. Veamos los coeficientes. Aquí es coeficiente 1, coeficiente 3, coeficiente 3 y coeficiente 1. Esa es la clave para este cubo de una suma. Aquí elevamos el exponente 3 a cada término, tanto al 2 como a la x. Así que nos queda menos 8x al cubo. Aquí aplicamos el exponente 2 a lo que está dentro del paréntesis y nos queda 4x al cuadrado, positivo, ya que es exponente par, que va a multiplicar luego al 3 y al otro 3. Menos 2x por 3 da menos 6x, que multiplica al 3 al cuadrado, que es igual a 9. Y por último, el 3 al cubo da 27. Realizamos las siguientes operaciones, que es 9 por 4 da 36x al cuadrado. Y 8x al cubo queda igual. 6 por 9 da 54x más 27.
Así que el resultado de efectuar el producto notable de menos 2x más 3 al cubo es igual a menos 8x al cubo más 36x al cuadrado menos 54x más 27. Vamos a realizar otro producto notable. Tenemos 3x más 2 por 3x menos 2. Tenemos una suma, un binomio, y un binomio restando. Sería un producto de binomios conjugados, que sería a más b por a menos b, lo que se traduce como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Siempre que vean una operación así, se convierte en una diferencia de cuadrados. 3 al cuadrado da 9, x al cuadrado da x al cuadrado, y 2 al cuadrado da menos 4, recordando el signo del medio. El resultado de este producto notable es 9x al cuadrado menos 4. Veamos otro ejemplo de un producto de binomios conjugados. Vemos el primer término, que es 2x, vemos el segundo término, que es 5, y como está uno positivo y uno negativo, se convierte en una diferencia de cuadrados. 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Eso nos da 4x al cuadrado menos 25, ya que 25 es 5 por 5. Veamos otro ejemplo, también de producto de binomios conjugados. Colocamos el primero al cuadrado, que es 2x al cuadrado, pero con otro cuadrado, menos el y al cubo elevado al cuadrado. Ahora multiplicamos los exponentes. Primero, el 2 al cuadrado da 4, x al cuadrado da x a la cuarta. Y multiplicamos los exponentes 3 por 2, nos da y a la 6. Vamos a realizar la siguiente operación. 10x menos 5 elevado al cuadrado. Así que tenemos el cuadrado de una diferencia, lo cual se traduce como el primero al cuadrado, que sería 10x, menos 2 por el primero por el segundo. El primero es 10x y el segundo es 5. Como hay un menos en el centro, el término central también es negativo. Menos 2 por 10x por 5. Más el segundo al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Si elevamos 10x al cuadrado nos da 100x cuadrado. Si multiplicamos 5 por 2 da 10 y 10 por 10 da 100 menos 100x. Y 5 al cuadrado da 25. Así que este sería el resultado de efectuar el cuadrado de una diferencia, con el término central negativo. Ahora veamos la multiplicación de polinomios. Tenemos un polinomio p, 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x, y un polinomio q, 2x al cuadrado menos 3. Nos piden calcular la multiplicación de p por q. Colocamos el primer polinomio, colocamos el segundo y realizamos la operación como haríamos una multiplicación normal. Cada término por todos los de encima. 3 por 4 da 12x. 3 por 3 da 9. Y menos por menos da más, así que nos da 9x al cuadrado. Menos 3 por 2 da menos 6x al cubo. Ahora pasaríamos al término 2x al cuadrado. 2x al cuadrado por 4 nos da 8x al cubo. Se multiplicaron los coeficientes y se sumaron los exponentes. Luego tenemos 2x al cuadrado por 3x al cuadrado. 3 por 2 da menos 6 y los exponentes se suman quedándonos x a la cuarta. Y 2x al cuadrado por 2x al cubo nos da 4x a la 5. 2 por 2 da 4 y sumamos los exponentes. 3 más 2 da 5. Ahora realizamos la suma. Una vez que realizamos las dos multiplicaciones, sumamos cada término. El 12x negativo nos queda igual, el 9x al cuadrado, y lo único que tenemos que restar es el 8x al cubo menos el 6x al cubo. 8 menos 6 nos da 2, así que el resultado de esta multiplicación sería 4x a la quinta menos 6x a la cuarta más 2x al cubo más 9x al cuadrado menos 12. Este es el resultado de multiplicar estos dos polinomios. Ahora realizamos esta multiplicación de 2 por a más b, que multiplica a 4a menos 3b. Así que tenemos que multiplicar el primero, que es 2a, por cada término del segundo. 2a por 4a menos 3b, y la b por 4a menos 3b. Es decir, dividimos este binomio a la mitad, que multiplica a estos dos términos.
aquí y aquí. Ahora este 2a va a multiplicar al 4a y al 3b. Y la b va a multiplicar al 4a menos el 3b, quedándonos lo siguiente. 2a por 4a menos 2a por 3b más b por 4a y menos b por 3b. Realizamos las operaciones, multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes y nos queda 4 por 2 da 8, a por a da a al cuadrado, menos 2 por 3 da 6, 6a por b, más 4 por a por b, y menos b por b nos da b al cuadrado. Así que el resultado de esta multiplicación sería el siguiente. Primero observamos que los términos del centro tienen la misma variable AB y AB. Así que restamos 4 menos 6. Así que sería 8a al cuadrado menos 2 por a por b menos 3b al cuadrado. Ese es el resultado de multiplicar estos dos binomios. Ahora calculemos la siguiente multiplicación. X más 2 por X más 2 por X más 2. Esta expresión se ve muy similar a lo que sería una respuesta luego de factorizar un polinomio de grado 3. Recordemos, si sumamos los coeficientes o los exponentes, 1 más 1 más 1 nos daría un polinomio de grado 3. Así que vamos a multiplicar los dos primeros. El x que multiplica al x más 2 y el 2 que va a multiplicar al x más 2. Eso nos quedaría x por x, x al cuadrado, x por 2 da 2x, 2 por x da 2x y 2 por 2 da 4. Este término nos queda sumamente igual. Sumamos los 2x y nos da 4x. Y aquí tenemos un trinomio. Este trinomio va a multiplicar al x más 2. El x que multiplica al x más 2. Luego el 4 que multiplica al x más 2. Y por último el 4 que también multiplica los dos términos del otro binomio. Comencemos. X al cuadrado por el x nos da x al cubo. X al cuadrado por 2 nos da 2x al cuadrado. 4x por x nos da 4x al cuadrado. Sumamos los exponentes. Y 4x por 2 nos da 8x. 4 por 2 da 8. Y luego 4 por x nos da 4x y 4 por 2 nos da 8 como término independiente. Sumamos los términos que tienen exponente cuadrado, sumamos los términos que tienen x a la 1. Quedándonos lo siguiente. X al cubo más 6x al cuadrado más 12x más 8. Este es el resultado de multiplicar los tres binomios del inicio, que como pueden ver nos da un polinomio de grado 3. Ahora vamos a realizar la siguiente división. Primero tenemos que rellenar el espacio con 0. No existe término cuadrático y no existe término independiente. Así que vamos a rellenar con ceros. Luego dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Así que 3x al cubo entre x al cuadrado nos da 3x. Así que el 3x pasa a ser el primer término del cociente. 3x va a multiplicar al x al cuadrado, al menos x y al menos 2. Y se pasan con el signo contrario. 3x por x al cuadrado da 3x al cubo, pasa negativo. 3x por x nos da 3x al cuadrado. Está negativo, pasa positivo. 3x por el menos 2 da menos 6x. Y pasa positivo como más 6x. Realizamos la suma. Estos dos términos se eliminan. Y nos queda 3x al cuadrado más 11x. 5 más 6. Volvemos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Sería 3x al cuadrado entre x al cuadrado. Eso nos quedaría simplemente 3. Ese 3 va a pasar como siguiente término del cociente. Así que multiplicamos 3 por x al cuadrado nos da 3x al cuadrado. 3 por menos x nos da x positivo para este lado. Y 3 por menos 2 da menos 6. El menos 6 pasa positivo como más 6. Realizamos las operaciones. Estos dos términos se eliminan. El 11x más el 3x se vuelve 14x. Y el 0 más 6 nos da 6. Por lo tanto, la división sería la siguiente. 3x al cubo más 5x entre x al cuadrado menos x menos 2 nos daría, tenemos que expresarlo en la siguiente forma,
cociente más residuo entre divisor. Así que nos daría 3x más 3, que suma al 14x más 6 entre x al cuadrado menos x menos 2. Cociente por residuo entre el divisor. Hablaremos del teorema del resto. Nos dice que el resto o residuo de una división de g de x entre el binomio x menos a es igual a la función o polinomio g evaluado en ese punto a. Es decir, si tenemos una división entre un binomio, por ejemplo, x menos 2, nos dio un residuo de 51. Luego de realizar la división, multiplicamos 3x al cuadrado por el binomio, restamos, buscamos el siguiente término del cociente, restamos y nos dio el residuo de 51. Pero si este menos 2 lo despejamos, está negativo pasa a positivo, nos da x es igual a 2. Si evaluamos el polinomio en 2, nos tiene que dar igual al resto, 51. Veámoslo. Despejamos, x menos 2 es igual a 0, así que x vale 2. En nuestro polinomio del dividendo, nuestro polinomio original, lo evaluamos en 2 y nos queda 3 por 2x al cubo. 5 por 2 al cuadrado más 2 por 2 más 3. 2 al cubo da 8, 2 al cuadrado da 4 y el 2 por 2. 8 por 3 da 24, 5 por 4 da 20 y 2 por 2 da 4. Sumamos 24 más 20, nos da 44. Ese 44 le sumamos 4, nos da 48. Y el 48 más 3 nos da 51. Es decir, el polinomio evaluado en el punto A es igual al residuo de una división de un polinomio entre un binomio de x menos a. Esto se cumple para todas las divisiones. Como pueden ver, en ambos dio como resultado 51. Este es el teorema de resto, entonces. El polinomio g de x entre el binomio x menos a es igual a g evaluado en el punto A. De aquí surge el siguiente corolario, que si la raíz o el polinomio evaluado en 0 es igual a 0, entonces a es una raíz del polinomio. Como habíamos visto, si evaluamos la expresión y nos da igual a 0, de ahí decimos que es una raíz. Por ejemplo, tenemos el polinomio x a la cuarta menos 5x al cubo más 5x al cuadrado menos 1. Si lo evaluamos en 1, este polinomio nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, decimos que el 1 es una raíz del polinomio. Ahora vamos a realizar las siguientes operaciones. Sin efectuar las divisiones, hallar el resto de las siguientes divisiones. Veamos la primera. X a la 5 menos 2x al cuadrado menos 3. Entre x menos 1. El 1 que está restando pasa al otro lado sumando. Y si evaluamos el polinomio cuando x es igual a 1, nos queda 1 a la quinta menos 2 por 1 al cuadrado menos 3. 1 a la quinta da 1, 2 por 1 da 2 y luego nos queda menos 3. 1 menos 2 nos da menos 1, menos 1 menos 3 nos da menos 4. Como nos dio menos 4, entonces el residuo de la división es el siguiente, menos 4. Realizamos la siguiente operación. Despejamos, el x más 2 es igual a 0, así que x vale menos 2. Por lo tanto, evaluamos el polinomio cuando sea menos 2, nos queda 2 por menos 2 a la cuarta, menos 2 por menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, más 5 por menos 2, más 10. Menos 2 a la cuarta da 16 positivo. Menos 2 al cubo nos da menos 8. Recordemos, exponente par positivo, exponente impar negativo. 2 al cuadrado da 4 positivo y 5 por 2 nos da menos 10. 16 por 2 da 32, 8 por 2 da 16 y queda positivo. 3 por 4 da 12 y 5 por menos 2 da menos 10. Sumamos los términos, 32 más 16 más 12 y nos dio 60. Este 10 positivo y 10 negativo se eliminan. Así que el residuo de esta división es 60. Como pueden ver, si evaluamos la expresión en el término independiente de este binomio despejado, nos dará el residuo de la división inmediatamente.
Así que ahora vamos a realizar las siguientes operaciones. Hallar el resto de las siguientes divisiones. Para ello aplicamos el teorema del resto. Tenemos x menos 3, así que el x que está negativo pasa al otro lado de la igualdad positivo, así que x es igual a 3. Evaluamos el polinomio cuando x sea igual a 3, así que nos queda 3 a la cuarta menos 3 por 3x al cuadrado más 2. 3 al cuadrado nos da 9 y 9 por 3 da 27 y nos queda negativo. Y 3 a la cuarta nos da 81. 81 menos 27 nos da 54. Y el 54, si le sumamos 2, nos da 56. Así que tenemos que el residuo de esa operación es 56. Vamos a realizar la siguiente operación de modo de división para demostrar que el residuo de esa división es igual a la función evaluada en ese punto. Nos tiene que dar 56. Tenemos x a la cuarta más 0x al cubo menos 3x al cuadrado más 8x más 2 entre x menos 3. Dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y nos da x al cubo. Lo colocamos en el cociente y multiplicamos. Nos dio menos 4x a la cuarta, menos x a la cuarta más 3x al cubo. Sumamos y nos queda 3x al cubo menos 3x al cuadrado. Dividimos el primer término entre el primer término del divisor y nos queda 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por x menos 3 nos da menos 3x al cubo más 9x al cuadrado. Estaba negativo, pasa a positivo. Luego bajamos el 0x más 2. Realizamos la resta y nos queda 6x al cuadrado positivo más 0x más 2. Este 6x al cuadrado se divide entre el primer término del divisor y nos queda 6x. 6x se coloca en el cociente y multiplicamos. 6 por x nos da 6x al cuadrado. Está positivo, pasa al otro lado, negativo. 6x por menos 3 nos da menos 18. Está negativo, pasa a positivo. Realizamos la suma, se elimina el primer término, así que nos queda solamente 18x más 2. Lo volvemos a dividir entre el primer término del divisor. 18x entre x nos da 18. El 18 multiplica el x menos 3, así que nos queda menos 18x más 54. Por último sumamos el 2 más el 54 y nos da 56. Como pueden ver aquí, el residuo o resto de la división nos dio exactamente igual a la función evaluada en ese punto. Y eso es lo que nos indica el teorema del resto. Nos permite hallar el residuo de una división tanto evaluando la función como efectuando dicha división. Y nos dará exactamente igual. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Indica cuál de estas divisiones son exactas. Para ello aplicamos el teorema del resto y evaluamos en el polinomio en ese punto. X menos 3 debe ser igual a 0, así que despejamos el 3 negativo pasa a positivo. Evaluamos el polinomio cuando sea x igual a 3 y nos da 3 al cubo menos 5 por 3 menos 1. 3 al cubo da 27, menos 15 menos 2. Menos 15 menos 2 nos da menos 17. 27 menos 17 nos da 10. Así que esta división no es exacta, ya que tiene un residuo diferente de 0. Vamos a realizar la siguiente división. Nos da 10. Esta división no es exacta. Ahora vamos a realizar la siguiente. X a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado más x menos 1 entre x menos 1. X menos 1 tiene que ser igual a 0. Así que x vale 1. Si evaluamos el polinomio cuando x sea 1, nos queda 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cubo más 1 al cuadrado más 1 menos 1. Realizamos las operaciones y nos queda 1 menos 2 más 1 menos 1.
Realizamos estas operaciones, 1 menos 2 nos da menos 1, menos 1 más 1 nos da 0. Esta función evaluada en el punto 1 nos da 0. Así que ya sabemos que esta división es exacta. Las que den igual a 0 son exactas y las que no lo son, no son exactas. Ahora veamos la operación. X a la 6 menos 1 entre x más 1. X más 1 tiene que ser igual a 0. Así que x vale menos 1. Colocamos el menos 1 donde iba la x y nos queda menos 1 a la sexta menos 1. 1 menos 1 nos da 0. Así que sí es una división exacta. Veamos la siguiente operación. X a la 10 menos 1024 entre x más 2. X más 2 tiene que ser igual a 0, así que x vale menos 2. Así que nos queda menos 2 a la 10 menos 1024. Menos 2 a la 10 nos da 1024. Es el resultado de multiplicar 2 por sí mismo 10 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1024 menos 1024 nos da 0. Así que esta también es una división exacta. Por lo tanto, si ustedes despejan el divisor, obtendrán un punto. Si evalúan el polinomio en ese punto, les dará el residuo. Si ese residuo es igual a 0, sabrán que la división es exacta y que ese término es una raíz del polinomio. Gracias, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.